Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el ingeniero Luis Quiroz de Global Invent, un canal en donde podrán encontrar información importante al momento de construir su vivienda. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el recubrimiento en las estructuras de concreto de nuestra casa y cuál es el comportamiento que tienen estos a través del tiempo. Estamos en una vivienda en la ciudad de Barranca, en el departamento de Lima, y vengan, acompáñenme a ver lo que he encontrado. Justo nos encontramos en la situación en donde la persona compró esta propiedad que tenía aproximadamente más de 25 años y donde nosotros podemos evidenciar la situación de este lado. Antes esto fue un relleno que terminaron por cortar porque ahora van a ampliar en esta zona. Y miren lo que nos hemos encontrado acá. Aquí podemos ver claramente una columna deteriorada debido a un insuficiente recubrimiento del concreto. En este caso, la norma, nosotros tenemos para construir una vivienda aquí en Perú tenemos normas. Las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿sí? Lo pueden buscar, donde nosotros tenemos arquitectura, estructuras, albañilería, de todo. Todo lo que necesitemos saber de nuestra casa estará en estas normas. Entonces, la norma nos exige un recubrimiento. Primero que nada, ver si cuál es la condición en la que yo voy a construir esta columna. Si va a estar expuesta al suelo o no va a estar expuesta al suelo. En este caso, esta porción de la columna, fíjense, toda esta porción de la columna estuvo expuesta al suelo. La norma nos dice que cuando una estructura está expuesta al suelo, al terreno, esta debe tener un recubrimiento mínimo de 7 centímetros. Entonces debemos entender eso. Cualquier concreto que nosotros vamos a gasear y está en contacto con el suelo, debemos recubrirlo como mínimo 7 centímetros, ¿no? Para poder asegurar que a través de los años esta columna no se va a deteriorar. Lógicamente estos no hicieron caso, ¿no? Los que construyeron tal vez no estuvieron capacitados, no vieron los videos de Global Invent, entonces no obedecieron esa recomendación. Y podemos ver claramente que toda esta zona se ha deteriorado, ¿no? O sea, el acero ha perdido por completo su consistencia, sus propiedades, tanto físicas como mecánicas. Se ha oxidado y también ha perdido la sección, ¿no? Que es lo más importante de evaluar en una construcción, que el acero debe mantener su misma sección. Pero lo más importante es que tenemos más deterioro en esta zona que en esta zona de acá. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, tampoco se respetó adecuadamente esta porción de la columna que no estuvo en contacto con el suelo, pero que debió tener como mínimo, nos dice la norma, como mínimo 4 centímetros. Hay algunos detalles de planos que mencionan 2 centímetros y medio. Existen dos sistemas estructurales, en albañilería confinada y en concreto armado tipo pórticos. En albañilería confinada sí he visto algunos detalles que mencionan 2 centímetros y medio. Sin embargo, la norma nos pide, por favor, hay que hacer caso a lo que nos dice la norma del Reglamento Nacional de Edificaciones, que nos dice que tengamos como mínimo 4 centímetros de recubrimiento en columnas. Las columnas, amigos, es lo más vital de nuestra casa. Debemos entender eso. Yo podría fallar tal vez en asentar un ladrillo, no sé, en cortarlo, en picarlo, etcétera. Pero el concreto en las columnas es vital, es lo más importante. Nosotros debemos construir adecuadamente nuestras viviendas. Y el recubrimiento es algo tan sencillo de entender que mi fierro tiene que tener un espacio entre el encofrado y el acero. Y el recubrimiento se calcula del estribo a la porción al tablero del encofrado. No se calcula del fierro largo, no de la barra longitudinal. Se calcula del estribo. El estribo aproximadamente de 3 octavos tiene 1 centímetro. Entonces hay que considerar eso. Lógicamente, si es que la varilla es más gruesa, necesitaré más recubrimiento. Pero entre viviendas, quedémonos con los 4 centímetros como mínimo. Y nosotros en Global Invent estamos fomentando el uso del recubrimiento de 5 centímetros en columnas. ¿Por qué? Porque facilita el tema constructivo a través de los demás niveles para el armado del acero, tanto en vigas como en demás columnas. ¿Qué pasa, amigos, cuando yo no respeto el recubrimiento? Lo estoy viendo. Está dañada la columna.
esta columna tiene 25 años, se tiene que reemplazar en su totalidad. En este caso, esta columna está expuesta al ambiente, pero ¿qué pasa cuando la columna no está expuesta al ambiente? Acompáñenme a ver. Vamos a ver por acá. Aquí podemos ver claramente qué es lo que pasa, por favor, por acá. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando nuestra columna no estuvo, esta columna, por ejemplo, no estuvo expuesta al ambiente, pero tuvo problemas de humedad, aparentemente, por lo que evidenciamos? Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos acá? También que es muy importante. Que el concreto que nosotros debemos fabricar tiene que tener la dosificación adecuada. O sea, este fierro, si ustedes se dan cuenta, sí tuvo un recubrimiento, ¿no? Aproximadamente acá yo tengo como 4 centímetros. 4 y acá tengo como 3 centímetros. Sin embargo, ¿por qué se deterioró? Lógicamente en la parte trasera de esta columna también estuvo expuesto al ambiente. Eso dañó parte de la columna posterior. Pero en este lado, este concreto no tuvo la dosificación adecuada. Entonces, al no tener una columna de calidad, con la dosificación adecuada y con el recubrimiento, entonces lógicamente a través de los años nuestros elementos estructurales se van a ver dañados. Hay otro problema muy importante también con el tema de los recubrimientos en losas. Miren, acompáñenme por acá. Acá podemos ver ya pues una columna totalmente deteriorada, ¿no? Muchas veces los albañiles se equivocan en el replanteo de los ejes y la posición de las columnas. En este caso, por ejemplo, este es un caso típico que se ve en muchas obras. Cuando yo hice mal mi vaciado, coloqué mi fierro en una posición inadecuada y trato de doblarlo hacia el otro lado, ¿no? Para que esto de acá se enderece y pueda esta columna, en su volumen, estar en la posición adecuada. ¿Qué es lo que pasó acá? Que en este lado, por ejemplo, ya no tuve nada de recubrimiento, fíjense. Acá ya no hubo nada de recubrimiento. Acá no tengo ni siquiera medio centímetro de recubrimiento. Entonces, eso también forma parte de uno de los problemas por los cuales estas columnas a través de los años se deterioran, ¿no? Y el óxido es lo más perjudicial para esta columna, ¿no? Porque el óxido, cuando el fierro entra en un proceso de oxidación, esto se esponja y hace que reviente todo el concreto, ¿no? Miren acá lo que les mencionaba. En esta porción de acá. ¿Quién no ha tenido ese problema, no? En viviendas que pasan los 20, incluso he visto algunas viviendas con 15 años de antigüedad que tienen estos problemas, ¿no? Esto, estimados amigos, se debe al insuficiente recubrimiento. La norma nos dice, como mínimo, 2 centímetros de recubrimiento para este tipo de viguetas, ¿no? Del armado de la losa aligerada. Entonces, si yo necesito 2 centímetros, ¿cómo voy a esperar que el fierro se coloque directamente contra la tabla, ¿no? Cuando nosotros tenemos que el fierro de la vigueta se asienta sobre la tabla, es muy probable que a través de los años esto se traduzca en una falla de este tipo, ¿no? Una barra oxidada y una losa aligerada que está en daño. Muy bien. Siempre me dicen, ingeniero, usted escribió el problema, dio los tips, etcétera, pero ¿cuál es la solución? Vamos a ir con calma. Miren, cuando nosotros tenemos este problema en las losas, ¿qué es lo que se recomienda? Se recomienda sacar todo el tarrajeo, se puede decir, y recuperar lo que sea posible de las viguetas. ¿En qué sentido? Si este fierro de las viguetas ha perdido considerablemente su sección, la sección es el área del fierro, ¿no? El área del acero. Si es que ha perdido considerablemente su sección, entonces tendremos que picar toda la vigueta, traslapar en las partes buenas y volver a reconstruir esa vigueta con un concreto de reparación estructural. En el transcurso, muchas veces los ladrillos se dañan. Entonces, en ese caso, se colocan casetones o pedazos de tecnopor adheridos para que puedan formar parte del encofrado de esa nueva vigueta. Muy bien, ¿qué pasa cuando ya terminé de reparar mis viguetas? Luego que terminé de reparar mis viguetas, pues amigos, yo ya no les aconsejo colocar un tarrajeo acá.
lo más recomendable sería colocar un cielo raso que puede ser de fibrocemento. Incluso nosotros en Global Invent estamos por difundir ya una nueva forma de construir las losas aligeradas. ¿Por qué? Porque se ha evidenciado que estas losas que están tarrajeadas, muchas veces a través de un movimiento sísmico los tarrajeos se desprenden, ¿no? Debido a un movimiento sísmico. Entonces puede haber mucha probabilidad de que los albañiles no hayan tenido la pericia suficiente y que algunos ladrillos no se hayan adherido bien al tarrajeo. Eso lo he evidenciado cuando trabajé en Ecuador. Entonces, lo más recomendable, en mi opinión, sería simplemente al colocar un cielo raso de drywall y colocar todas nuestras instalaciones eléctricas ahí. ¿Qué ventajas vamos a tener? Por ejemplo, ya no vamos a tener las cajas azules o las cajas octogonales metidas en las viguetas, por ejemplo, ¿no? Eso es algo muy importante porque ya no estamos dañando nuestra estructura. Y sin embargo estamos colocando la forma y la medida que queremos, sinceramente, de tipo de luminarias en nuestros ambientes. Y lógicamente eso es lo que se le recomienda acá al propietario, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ver en la columna. Adelante. Aquí, ¿qué es lo que se está recomendando? Cuando nosotros hablamos de las columnas, necesariamente hay que hacer una evaluación de esta estructura. Una evaluación por lo menos preliminar. Existen, yo diría, dos tipos de evaluaciones, ¿no? Una evaluación preliminar y una evaluación detallada. Una evaluación preliminar es con el método que empleamos en la empresa, en Global Invent, para poder asesorar a las personas que desean construir. Esta evaluación preliminar me va a dar a entender si es que solo necesito rehabilitar esta columna o necesito reforzar, incrementar el tamaño de esta columna. Luego de hacer la evaluación estructural, determinaré si es que realmente necesito solo rehabilitarla o ampliarla. En todo caso, todas estas columnas se tienen que cambiar desde su base. Algunas personas dicen, no, pero lo puedo tarrajear y esto. No, nosotros no hacemos soluciones para 2 o 3 años. Tienen que ser soluciones definitivas que me brinden la seguridad de vivir en esta edificación, ¿no? Entonces, se tiene que reemplazar por completo toda la columna y ahí vamos a verificar si es que este cimiento que tenemos acá ofrecía la resistencia. Pero sin embargo, nosotros ya anticipadamente vamos a colocar las zapatas adecuadas de reforzamiento para la casa que tenemos acá, ¿no es cierto? Entonces, ese sería el tema de la solución en este tipo de edificaciones que presentan estos daños por insuficiente tarrajeo y insuficiente recubrimiento, y podría decir yo también por una deficiente calidad en el concreto armado. ¿Cómo hago un concreto de calidad, amigos? Necesito dosificar bien la mezcla, necesito asegurar que mis encofrados son los adecuados, necesito respetar los recubrimientos, necesito vibrar el concreto cada vez que yo lo fabrique. Nuestros elementos estructurales como vigas, zapatas, columnas, muros de contención necesitan el vibrado del concreto para que esto sea adecuado. Muy bien, entonces hasta ahí todo el tema del recubrimiento. Esperemos que les haya gustado el video. Si ustedes quieren apoyar el canal, pueden suscribirse y estamos invitando también a hacer las consultas de caso. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook, de YouTube, Instagram. Estamos también promocionando cursos dirigidos a un público en general, a maestros de obra, a propietarios también que quieren construir, porque nosotros en Global Invent tenemos el compromiso de que ustedes construyan mejor. Así que, como siempre lo decimos, si quieren vivir en el futuro ya no hay que construir como en el pasado. Cuídense, nos vemos en otro video. Cuídense.